Bueno, hermana, en este tiempo, ¿verdad? Vamos a ver este tema que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, y es el tema, es el tiempo de despertar. Repito, es el tiempo de despertar. Hermana, la mayoría de nosotras tenemos en nuestra casa un despertador, ¿verdad que sí? Y ese despertador, cuando suena, como eso de las 5 de la mañana, hermano, y le da ese aviso cuando dice, mira, tú te vas a levantar a las 6, son las 5, y uno quisiera, como usted ve, como alejado el despertador, pues tiene que levantarse, porque hay que ir a trabajar, hay que hacer lo que hacer. Asimismo, nuestros niños, nuestros nietos también, pues tienen sus padres, ya llegó la hora, son las 7, déjame levantarlo para ir preparándolo, y van y levantan a los niños, mira, vamos, papito, mira, mami, vamos, que tenemos que ir para la escuela, y el niño soñole, ay, pero espérate, mamá, no, que no coge tarde. Todas nosotras, hermanas, hemos tenido un despertador. Ahora, en este tiempo, ¿verdad? Pues necesitamos algo que nos despierte. Oremos, hermano. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta hora, te doy las gracias, Señor, porque me ha permitido compartir con mis hermanos de Miramar estos momentos, Señor, y este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor, que sea de edificación para mí, Señor, y también para provecho para nuestras hermanas. Oh, Señor, en el nombre tuyo te lo pido y por todas las gracias. Amén, amén. Bueno, como hemos visto, la hermana leyó la lectura que hemos tenido. Ustedes vieron, ¿verdad? Tantas cosas que le dice Pablo a los hermanos de Roma. Sométanse a las autoridades, ámense los unos por los otros. Estos son deberes cristianos que debemos tener cada uno de nosotros. Entonces, a veces nosotras, hermanas, en nuestro diario vivir, vivimos una vida como muy rápida, ¿verdad? Muy rápida para una cosa, pero para otra cosa quizás somos un poquito como lenta, como un letargo y una cosa. Ahora, cuando Pablo escribe, y quiero que vayan conmigo al capítulo 13, versículo 11, que ahí que vamos, en ese versículo que vamos a centralizar nuestro mensaje de hoy. Me van a permitir, hermana, leerlo en la versión internacional, Romanos 13:11. Me van a permitir leerlo, por favor. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora que despertemos del sueño, pues estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, en la versión nuestra, la Reina Valera, que es la que más utilizamos, dice así, dice, andemos, el 11, hermano, sí, el 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotras, nuestra salvación, que cuando creemos. Él enlaza con esa interjección, con esa I, todo eso, y esto, conociendo. ¿Verdad? Dice que no amemos los unos a los otros, que no pague un bien por un mal, y etcétera. Bueno, vemos toda esa cosa. Ahora, hermanos, quizás Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, como todos sabemos, Pablo estaba en Éfeso, y él escribe, preso en Éfeso, y él escribe esta carta a los romanos. Él no es quien la funda, pero sí tenía ese amor para esos hermanos. Entonces, parece ser, hermano, que el apóstol Pablo había oído de los apóstoles, alguien le había dicho quizás, de cuando Dios, el Señor fue, ¿verdad?, al monte de Getsemaní a orar, y cuando el Señor baja, ve que sus discípulos están durmiendo. Baja la primera vez, la segunda y la tercera. Y el Señor, ¿verdad? Lo pueden buscar después, Mateo 26, 36 al 43, lo pueden ver, de cuando el Señor ora al Padre, le dice que si es posible pase de él esa copa. Sabemos, ¿verdad?, que ya estaba cerca el Señor para ser entregado. Y parece ser que Pablo, algunos dicen que quizás alguien
le habló acerca de eso. Y por eso él escribe también a los hermanos de Roma esto. Entonces, hermano, estamos hablando, ¿verdad? Que es tiempo de despertar, hermana. Ahora, en ese tiempo de despertar, dice, debemos amar a Dios. Es tiempo de despertar al amor de Dios. Y como sabemos, en Deuteronomio 5:6, dice, vamos a leerlo, Deuteronomio 5:6, es una porción muy bonita y la vamos a leer. Deuteronomio 5:6, 6:5 dice la palabra de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es, ¿verdad? Los mandamientos que Dios le da a Moisés para que le dé al pueblo. Amarás al Señor con toda tu alma, toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ahora, hermana, nosotras debemos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. El mismo Señor señaló que hay gente que de labio le honra, pero su corazón está lejos de él. Wow. Dice que sus labios le honran, pero su corazón está lejos de él. Ahora, hermana, debemos amar a Dios más que a nuestras posesiones. Como ustedes saben, esa historia que está en Lucas, capítulo 10, del 17 al 24, nos narra cómo este joven rico va donde el Señor Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le pregunta, ¿sabe los mandamientos? Dice, sí, desde mi juventud lo he aprendido. Entonces el Señor dice, bueno, pues sí, así. Y dice la palabra de Dios que el Señor le amó. Y el Señor le dice, mira, una sola cosa te falta. Ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ay, mi hermana, ahí sí, en buen dominicano, bueno. El hombre le dieron, mire, que como decimos, ¿verdad? Como que medio sé, espérate, ¿qué? Bueno, la historia nos narra, ¿verdad? Dice que tenía muchas posesiones, se fue triste, ¿no? Diría, pues yo no voy a vender todo lo que yo tengo y darlo a los pobres. Hermana, no es, hermana, que las riquezas, tener bienes, no es pecado. No, el Señor nos ha dado muchas bendiciones. Ahora está en que el corazón nuestro esté en la riqueza, ¿verdad? Este joven rico, su corazón estaba en eso, en sus posesiones. Ahora, nosotros, hermanas, podemos amar al Señor Jesús, amarle de todo corazón, sabiendo también que hay personas que necesitan dentro del vínculo donde nos movemos y también nuestro prójimo. Ahora, este joven se fue a su casa. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes y él no iba a dejarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que no tengamos dinero. No, hermana, eso es bueno. Pero que tengamos eso como si fuera nuestro Dios. Vemos estos grandes millonarios de cómo, ¿verdad? Están con su corazón en su fortuna y no duermen, hermana. ¿Por qué? Porque están atentos a todas sus posesiones. Ahora, ¿qué pasa con eso? No viven una vida feliz porque el dinero no es todo. Dice por ahí un refrán que dice que el dinero no es todo, pero dice que ayuda, ¿verdad? Y eso es un refrán que anda por ahí, ¿verdad? Ahora, debemos amar al Señor, hermana, más que nuestro orgullo. Uy, hermana, debemos amar al Señor más que aquellas cosas que tenemos y también el orgullo, que son orgullo, ¿verdad? A veces las personas tienen una posesión, hermana, y usted lo ve, como que miran, como decimos en buen dominicano, miran a la persona por encima de los hombros, como que yo soy. Hermana, qué triste están. No han oído, hermana, no han aprendido
del amor de Dios, hermana, y también de cómo Dios se humilló en su nacimiento, siendo el Rey de Reyes, dejando su trono y vino y se humanó aquí. En su nacimiento lo vimos en su vida y en su muerte también, y que nos dio vida y vida en abundancia cuando vinimos a Él. Ahora, en Lucas 18, del 9 al 14, encontramos la parábola del fariseo. A veces usted diga, ay, pues yo no soy orgullosa. Hermana, es algo que tenemos que luchar con eso. Hermana, mire, es algo, hermana, que tenemos diariamente, hermana, que pedirle al Señor que nos quite eso. Porque si decimos, hermana, que no, yo no soy orgullosa, yo no esto, hermana, tenemos, hermana, que revisarnos y vivir una vida que agrade al Señor, hermana. Entonces, ahí vemos en Lucas, ¿verdad? Encontramos a estos dos hombres, dice la palabra de Dios. Eso está en Lucas 18, del 9 a 14. Lo pueden tomar la nota y después pues lo buscan. Encontramos, hermana, la parábola del fariseo y el publicano. Dicen que ellos subieron al templo a orar. Y nosotros, hermana, tenemos la ventaja de que no tenemos que ir a la iglesia. Imagínense ustedes, hermana, en la pandemia, cuando comenzó este asunto de la pandemia, esos meses en marzo, abril, mayo, junio, y como que en medio de julio fue como soltando. Entonces, se imagina, hermana, que dirá, ay, pero yo tengo que ir, porque era una costumbre de ellos, de ir al templo a orar. Hermana, nosotras tenemos nuestras casas, ¿verdad? Donde lo podemos hacer a la hora que querramos y el tiempo que querramos. Y dice la Biblia de estos dos fariseos publicanos que subieron al templo a orar. Y el fariseo comienza y dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, otros hombres ladrones, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hermana, y dice la palabra de Dios, más el publicano, estando lejos, no quería aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermana, el orgullo no puede reinar en nuestras vidas. No le podemos dar cabida, ¿verdad? Entonces, en el versículo 14, en la parte B de esa porción que le dije, dice, tiene esa parte, dice que porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. El Señor Jesús se humilló en su muerte y su nacimiento, ¿verdad? Es tiempo, hermana, de que nosotras, hermanas, comencemos a amar más a Dios y a cumplir nuestros deberes cristianos. Hermana, el segundo punto, es tiempo de despertarnos al estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Es tiempo de despertarnos al estudio de la palabra de Dios. En Josué 1:8 vemos cómo Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que haga conforme a lo que está escrito. Dice, y todo te saldrá bien. Hermana, y hago aquí un paréntesis. Hermana, el Señor le dice a usted, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermana, estamos viviendo en tiempos difíciles. En tiempos, hermana, la tecnología no ha acaparado todo nuestro tiempo, y quizás a veces nos levantamos por la mañana, las que trabajan pues se levantan, preparan los niños o preparan su lonche para llevárselo y vive una vida agitada y quizás, hermana, no le da tiempo de leer la palabra de Dios, pero dice, no, pero cuando yo llegue a casa, cuando llega a la casa, pues ahí está la cocina y todo lo que conlleva, ¿verdad? Nosotras como mujeres y como madres. Hermana, y se nos ve el día. Pero sí, pues a veces nos levantamos y si estamos chequeando, déjame ver quién me escribió en WhatsApp. Déjame ver quién está de cumpleaños en Facebook. Déjame ver íntegra.
Y ahí estamos, hermana, y comenzamos, y me escriben por WhatsApp, oh sí, mira, qué sé yo qué. Hermana, y se nos va un tiempo precioso. ¿Dónde está, hermana? ¿Dónde está la palabra de Dios? Hay que despertar, hermano, aprender la palabra de Dios. Pero no solamente, hermana, leerla, estudiarla, hermana, escudriñarla, hermana, vivirla. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hermana, qué bueno cuando nos aprendemos, ¿verdad? Esos versículos de la Biblia, ¿eh? Cuando los aprendimos pequeña, o quizás cuando conocimos, algunas semanas conocieron al Señor ya un poco entrada en edad, o quizás en su juventud. Hermana, qué bueno aprender la palabra de Dios en momentos difíciles, hermana, porque hay momentos, hermana, que situaciones que usted, hermana, si usted no está, hermana, ceñida a la palabra de Dios, mire, fácilmente a usted se le sale cualquier cosa. Pero si estamos ceñidos en la palabra de Dios, de nosotros va a salir, o dentro de tu corazón, vamos a citar un versículo. Hermana, ¿cuántos problemas no hemos tenido en los trabajos, donde nos movemos? Hermana, pero la palabra de Dios es firme y fiel. Y dice la Biblia que no pasará. Dice que la tierra y los cielos pasarán, más su palabra no pasará. Entonces, es el alimento, hermana, que tenemos nosotros. Y qué bueno, hermana, que la tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Recordándome, en estos días, haciendo el estudio, me recordé de Esdras. ¿Se acuerda cuando Esdras se levanta y coge rollo? No es como ahora que nosotros tenemos 66 libros en un solo libro. Ellos eran rollo, y dice que se levantó Esdras a leerlo desde la mañana hasta en la noche, y estaban todos atentos. Oh, santo, hermana, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, no tenga otra cosa. Si usted decidió, bueno, voy a hacer mi devocional, voy a estudiar la palabra, vaya, apaga la estufa, para que no tenga ese problema. Ay, Dios mío, si se me cae la bichuela. Hermana, hay que despertar, hermana, leyendo la palabra de Dios, porque debemos leerla. Y sabemos en Mateo 4, cuando Satanás tienta al Señor, de cómo el Señor, como sabio, como único, como Dios, la sabía de esa escritura también y se la citaba. Hermana, siempre me acuerdo, ¿verdad? Ese asunto de Eva, cuando Eva se pone a hablar con la serpiente y le dice, no, pero mira, pero si, ¿quién te dijo a ti? Que si tú no comes de esto, que esto, que lo otro. Hermana, que Satanás, hermana, no nos comience a tirar esos dardos y a ponernos duda. Hermana, que estemos ceñidas en la palabra de Dios para estudiarla, ¿verdad? Meditarla. Hermana, la Biblia es nuestro pan espiritual y tenemos entonces cada día que comer de él, porque a través de la palabra de Dios es que Dios nos habla. Ahora, hermana, es tiempo, hermana, para todas esas cosas. Como le dije, tiempo para ver el celular, tiempo para ver que la noticia, que no es malo, ni modo, tenemos que estar al día, y eso. Y el tiempo de estudiar la palabra de Dios, muy bien, gracias. Eso para cuando yo pueda. Ay, mira, ay, no, mira, yo estoy cansada, yo no puedo. Es más, vale un versículo para callar la conciencia, ya. Y ya terminé de leer. No, hermana. Señor quiere que le estudiemos y la apliquemos en nuestras vidas y la vivamos. Entonces, hermana, nosotros tenemos, hermana, que cada día estar leyendo la palabra de Dios, porque ella es la que nos sostiene en este mundo, ¿verdad? Tan difícil, en tiempos tan difíciles. La iglesia primitiva, hermana, se dedicaban largamente al estudio de la palabra de Dios. Hermana, pueden ver en el capítulo 6 de los Hechos, de cómo se reunían, hermana, a ver la palabra. Ahora en estos momentos, como dije al principio, no podemos juntarnos en la iglesia, pero qué bueno que la tecnología, ¿verdad?, ha llegado y hemos podido hacer estos cultos, ¿verdad?, virtuales, por medio de esta plataforma de Zoom, y podemos vernos y podemos escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos ese medio para vernos y aprender de la palabra de Dios. Hermana, es tiempo de despertar para orar. Ya hemos visto, ¿verdad?, el tiempo de amar a Dios, el tiempo de leer la palabra de Dios y el tiempo
de despertar para la oración. Hermana, no hay nada difícil, hermana, que con la ayuda de Dios, hermana, no lo podemos lograr a través de la oración. Hay un corito muy lindo que dice, es la oración el medio que el Señor nos dio, ¿verdad? Muy lindo, lo cantamos mucho en la escuela dominical y eso. No hay cosa difícil que con la oración, hermana, no lo podamos conseguir. Vemos, hermana, en la Biblia, algunas personas, hermana, que oraron a Dios y pidiendo algo y tuvieron la respuesta. Ahora, hermana, hay una cosa. A veces, como dice el apóstol Santiago, pedimos y pedimos mal para nuestro deleite. Pero, hermana, cuando el Señor oramos para un propósito, hermana, cuando oramos, hermana, como fue el caso de Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías? En el capítulo 1, versículo 4, dice que su hermano viene y le dice, mira, destruyeron los muros. Y dice, hermana, que él se afligió. Y dice la palabra de Dios que lo primero que hizo fue que oró. Hermana, y a veces cuando nos dan noticias desagradables, ahora sabemos de muchas hermanas que han pasado, muchas familias que han pasado con el asunto del COVID, ¿verdad? Y oímos de parientes, ¿verdad?, que tienen COVID, o alguien que tuvo un accidente, quizás nosotros, ¿verdad?, como humanos, y eso, pero quizás a veces, hermana, después decimos, ay, pero yo no oré, Dios mío, me desesperé. Hermana, sí, eso sucede. Entonces, vemos, hermana, entonces, cómo este hombre, Nehemías, ora al Señor. Él oró al Señor y sabemos la historia. Él se va y comienza a construir los muros. ¿Y qué era Daniel? ¿Qué era Daniel? Ese gran hombre de la Biblia. En su capítulo 6 de Daniel, ¿verdad? Voy a leer algunos versículos de Daniel capítulo 6. Vamos a ver ahí de Daniel. Pues vamos a ver el versículo 1 al 3 y después entonces, para coger la idea. Dice Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bueno, vemos la historia, conocemos esa historia. Después en su casa, hermana, pueden buscar esos versículos, lees ese capítulo entero. Y vemos, hermana, entonces, cómo estos hombres, estos sátrapas, buscando cómo, diríamos en buen dominicano, cómo buscarle la 4 patas al gato, como decimos. Veían la actitud de Daniel, de cómo se comportaba. Era diferente a los otros. Y dice entonces que ellos fueron donde el rey Darío y le dijeron que hicieran un decreto, un edicto, para que ninguno se arrodillase ni hiciese petición a ningún dios u hombre que no fuera al rey Darío. Y él, el rey, imagínense, sí, eso es verdad, porque yo soy el rey y a mí hay que rendirme culto. Bueno, él, ¿verdad?, tira el edicto, hermana, y vemos entonces cómo ya él lo firma y dice, sí, ahí está listo, mi anillo, ¡pam!, está listo. Y dice entonces, hermana, en el día, que es el que quiero ver, dice, en el día dice, cuando Daniel supo, entonces el edicto consistía, hermana, en que si alguien se arrodillaba a otro dios u hombre, fuera enterrado, echado al foso de los leones. ¿Ok? ¿Está bien? Se hizo. Y dice el 10, y ahí que voy a hacer hincapié, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermana, y como todos saben, estaban ellos ahí como unos chivatos. Ay, mira, espérate, fueron de rey. Mira esto, Daniel pidiéndole a su Dios
Y eso, échalo en el foso de los leones. Sabemos la historia. Lo echaron, hermano, en el foso de los leones. Pero el Señor tapó la boca de esos leones. Y Daniel no le pasó nada, nada. Y vemos, dice la Biblia, que porque el rey como que quería y no quería, porque sabía el tipo de hombre que era Daniel. Pero como ustedes saben, ellos mismos le dijeron, los sátrapas, no puede poner en otra palabra, no te puede meter en rojo, porque esa es la ley de Media y de Persa. Entonces, bueno, dice la Biblia que se fue a su cama, ayunó y no durmió, ni quiso oír ningún tipo de música. Hermana, entonces dice que él fue allá y voció a Daniel. Le dice, Daniel, ¿cómo está? Dice, estoy bien, parafraseando, ¿verdad? La historia. Y dice entonces que Daniel le dice, estoy bien porque Dios tapó la boca de los leones. Hermana, y vemos cómo Dios cuidó de Daniel. Hermana, ¿qué cosa, hermana? ¿Qué cosa, hermana? Usted no le pide a Dios que no se la dé conforme a su voluntad. Y me gusta el versículo 26 y dice rey, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermana, el despertar para orar. Hermana, necesitamos. Estos eran leones físicos. ¿Y dónde te deja, hermana? Como dice la palabra de Dios, que dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Si no despertamos, hermana, en la lectura de la palabra, si no despertamos en la oración, vamos a ser cristianas, hermana, derrotadas. Pero si hacemos lo contrario, hermana, tendremos la fortaleza a sí mismo, porque el Señor, ¿verdad?, nos ha dejado su palabra y el medio de la oración, que por el cual nos comunicamos con Él. Sabemos, hermana, que la iglesia primitiva dice que se reunían para orar, para tomar cualquier decisión. ¿Se acuerdan en los Hechos 1, 12 del 13 al 14? No lo vamos a buscar, sabemos la historia. Ustedes saben que cuando Judas entrega al Señor, pues hacía falta, ¿verdad?, un sucesor. Entonces ellos se reunieron a orar. Entonces ahí ellos eligen el sucesor de Judas. Hermana, la oración. Es tiempo, hermana, de que nos levantemos del sueño, hermana. Nos levantemos del sueño que nos tiene, hermana, nos tiene dormitando, que nos tiene, hermana, como un letargo. Es como cuando usted está durmiendo. Ay, así mismo, hermana. Porque Satanás, hermana, se encarga de eso, de quitando, hermana, el deseo de orar, de leer la palabra. Oh, santo Dios mío, ahora estamos mediante Zoom y quizás algunas hermanas no se conectan, otras quizás no tendrán la tecnología, hermana, pero si nosotras, hermana, que podemos hacerlo, hermana, animemos a otras también a que se conecten, ¿verdad?, para que escuchemos la palabra de Dios. Hermana, es tiempo de despertarnos para testificar. Es tiempo de despertarnos para testificar. Hermana, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos cómo todos los primeros cristianos daban testimonio de su fe. Y dice que se reunían, como decía, a estudiar la palabra y a orar. Y salieron a testificar. Después de los 10 días, salieron a testificar. Usted me diría, hermana Teresa, pero espérese porque en pandemia, ¿y cómo iba a testificar? ¿Sabe algo, hermana? Que con nuestras vidas y nuestra forma de nosotros hacer, podemos testificar. No podemos salir a evangelizar. Pero ahí tenemos, hermana, tenemos el celular, tenemos los teléfonos. Llamemos a alguna amiga, una compañera de trabajo, de estudio, y hablemosles del Señor. Hermana, que nosotros seamos discípulas de testificar lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones y nuestras vidas, que nos ha hecho, ¿verdad? No importa, esos grandes hombres, hermana,
dejaron todo, se sacrificaron, hermana, y fueron, hermana, a testificar, a llevar el evangelio. ¿Y qué de nuestros, hermana, de nuestros misioneros? Ian Ratia, todos sus hermanos que vinieron aquí, hermana, hace unos meses, ¿verdad? Celebramos los 100 años de los templos bíblicos. Hermanos que dejaron sus comodidades, sus profesiones y vinieron aquí. Y sabemos mucho de ellos, todo lo que pasaron. Le tiraban piedras, le ponían excremento en las puertas, como quien dice, para que se vayan de aquí, no hablen de eso. Hermana, no importa lo que pasemos. Y nosotros, hermana, en siglo XXI, tenemos la libertad de poder hablar del evangelio y predicarle a otros. Se cuenta, hermana, de este hombre, John Wesley, dice que este hombre era un pastor y también era un teólogo y escritor, John Wesley. Ellos eran, hermanos, 18 hermanos. Su madre era profesora. Su madre lo instruyó en los caminos de Dios. Y dice, lo que pude leer, dice que este hombre anduvo, hermana, 400,000 kilómetros a caballo para predicar a Cristo en muchos lugares. Ay, hermana, en caballo, hermana. Y ahora tenemos metro, ¿verdad? El tren, tenemos las guaguas, la onza, tenemos los carros públicos, tenemos nuestro vehículo, hermana. Y a veces cuando nos piden que vayamos a visitar a alguien o a predicarle a alguien, ay, no, yo no puedo, no, ay, mira, muchachos, yo me paso la semana entera manejando, mira esto, hermana. Y este hombre lo hacía a caballo, 400,000 kilómetros a caballo, hermana. Este hombre fue un hombre que testificó de Dios. Eso es lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Hermana, muchas de nosotros necesitamos comprar quizá un nuevo despertador. Usted me diría, bueno, pero yo tengo el celular. Sí, pero es un despertador. Usted lo programa y para que me toque a las 5. ¿Verdad? Mi hija y yo, Elizabeth, pues estamos tomando unas clases, unos estudios, y entonces pues ella me dice, mami, hoy mami se me pasó. Digo yo, ay, a mí también. Dice, no, no se apure, mami. Yo voy a poner el celular, que 10 minutos antes me avise, 10 minutos antes de las 5. Mira, hermana, de la tarde. Hermana, y ahí estamos. Mi hija Elizabeth Santana, que está conectada también esta noche. Mira, hermana, y yo quiero que usted sepa, hermana, que nosotras, es verdad, cuando nosotros trabajábamos, yo soy vaga, yo soy una pensionada. Tengo, hermana, tengo más o menos casi como 20 años que me pensioné. Y eso. Y, hermana, y yo tenía un reloj. Hermana, y cuando yo me pensioné, mi esposo se pensionó primero. Y yo hice así, hermana, cogí el reloj y le saqué la pila y lo puse en una de las habitaciones. Para que si sonara, no, pues ya yo no trabajo. Hermana, pero ahora en este tiempo, hermana, tenemos, hermana, que despertar para testificar de nuestro Dios, hermana, para orar, para leer la palabra. Es hora, hermana, de que dejemos de dormitar, poniendo en peligro, hermana, su propia vida, hermana, cristiana. Hermana, en estos tiempos, si no nos ponemos, hermana, en estas dos cosas que son tan esenciales y tanto también, como vimos, despertar para el amor de Dios, hermana, debemos, hermana, que el gozo del Señor, ¿verdad? Cada día nosotros podamos tenerlo, hermana, de leer su palabra y que por nosotros podemos, hermana, predicarle a otro con nuestras vidas, con nuestra boca, testificarle de que Jesús salva y que Jesús viene un día y quiere encontrar un pueblo que le alabe, un pueblo que le testifique, un pueblo que ore, hermana. ¿O será, hermana, que nosotras, esa alarma ha estado sonando, hermana, en nuestros oídos y no hemos oído? ¿Será, hermana, que el Señor nos habla así? Él nos dice, mira, no leíste la palabra, mira, no oraste, mira esto, mira. Y nosotros quizás nos hacemos
nos hacemos como el sordo, ¿verdad? Y no escuchamos. Hermana, es tiempo de que despertemos. Es tiempo, hermana, de que busquemos de Dios y comencemos, hermana, a vivir como hijas despiertas de Dios. Y quiero que me acompañen, si tienen su Biblia en sus manos, me acompañen a Efesios 5:14. Efesios 5:14. Dice así la palabra de Dios. Efesios 5:14 y 15. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermana, la palabra es claro. Estos versículos están claros. Dice, despiértate tú que duermes. Estamos caminando, pero estamos dormidos. ¿Por qué, hermana? Porque Satanás ha querido poner, hermana, que no estemos, que no salgamos de ese letargo y de ese sueño, de ese dormitar, para que testifiquemos, oremos y también y prediquemos a otros y leamos su palabra. Hermana, si hay alguna amiga conectada en esta noche, yo le invito a esa amiga a que también ella pueda buscarle al Señor, que también ella le pueda dar su vida al Señor en este tiempo tan difícil, en el cual, como dice la palabra de Dios, el tiempo, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Le extiendo esa invitación a cada amiga que esté escuchándonos, a cada hermana que quizás está fría, que quizás el sistema de la pandemia la ha puesto un poquito lenta, ¿verdad? Hermana, anímate, anímate. El Señor necesita que despertemos y que le busquemos a Él y que le testifiquemos y que vivamos una vida como Él le agrada. Hay un himno, hermana, que lo voy a leer porque no canto. Cantaba en el coro, pero le voy a leer este himno, hermana. Le voy a leer 3 estrofas porque es muy largo. Es el 463, dice así. Despertad, despertad, oh cristiano, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivo os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no soy hijo ya, que lo soy de la luz y del día, y tendréis el deber de luchar. Dice la última estrofa, no temáis, pues de Dios revestido, ¿qué enemigo venceros podrás? Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. Mis hermanas, Dios me le bendiga mucho y fue un placer de compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén.